por la plataforma para indicar algunos elementos de la plataforma. ¿Estamos de acuerdo? Y luego hablaremos un poco de la sesión 1. Confírmeme si me escuchan, por favor. Sí, se escucha. Sí, se escucha, gracias. Muchas gracias. Permítanme compartir la pantalla. Ayúdenme confirmando si se visualiza la pantalla, por favor. Sí, se puede ver. Proyecto aplicado al control de proyectos, aula 1. Muy bien, miren. Las personas que aceptaron las disposiciones generales son las personas que ya se les habilitaron las sesiones y empezaron ya a trabajar en la sesión número 1. La sesión número 1 hablamos de lo que son los proyectos, la planificación de proyectos y algunas estructuras que estamos trabajando dentro de los proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer una navegación rápidamente por la plataforma e indicar algunos parámetros que se debe cumplir. Primero, tiene que identificar los recursos que tenemos cargados en la plataforma, como por ejemplo son las fases de un proyecto, un video de apoyo a la fase de un proyecto, las guías metodológicas, guía de los productos de inversión pública. Este es un material de apoyo que usted lo puede utilizar cuando necesite trabajar. Una síntesis de las normas de control interno que genera la Contraloría General del Estado con respecto a la norma 408 en lo que se refiere a la administración de proyectos. Este material está cargado en la plataforma y usted puede acceder en cualquier momento que usted lo necesite. ¿De acuerdo? Lo importante es generar las actividades que tiene que desarrollar en cada una de las sesiones. Estaba chequeando brevemente y algunas personas no han desarrollado esta actividad, posiblemente porque no sabían cómo hacerla, ¿verdad? Entonces estas son actividades interactivas. Voy a hacer clic ahí. Etapas de un proyecto. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted aquí? Usted tiene que arrastrar las palabras. Aquí tiene una definición y aquí tiene la estructura. Esta palabrita debe corresponder a alguno. Lo estoy haciendo simplemente por el ejemplo. No lo estoy cogiendo en el orden ni nada por el estilo. Y usted pone verificar. Mire, como me equivoqué en todas, usted pone reintentar y lo puede volver a hacer. ¿De acuerdo? Esa es la actividad que debe cumplir. Una vez que usted identifique todos los elementos que estén correctamente, que usted aquí ha sacado 5 sobre 5, esa actividad queda concluida. ¿De acuerdo? Mire, solo le atiné una y me dice 1 sobre 5. Y así usted puede intentar hasta cuando coincidan. Obviamente usted tiene que leer de dónde sale esto, del material que usted tiene cargado en la plataforma. Si están visualizando la actividad, lo que expliqué, por favor, confirme. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Voy a la segunda actividad, que es fases de un proyecto. Como usted puede observar, no se demoró más allá de 5 minutos, no se demoraría realizando la actividad, por lo tanto, desarróllala, ¿de acuerdo? Y aquí usted tiene que identificar las fases del proyecto en esta sopa de letras. Por ejemplo, dice planificación. Mire. Luego pone chequear. Como yo solamente escogí uno, me habilita un punto. Una vez que usted identifique las 5, le va a salir 5 sobre 5. En el caso de que quiera repetir, repetir. Es una actividad interactiva, ¿de acuerdo? Que estamos hablando de las fases de un proyecto. Finalmente tiene que cumplir con una tarea. Esta tarea, y algunas personas ya la han desarrollado, consiste en realizar un mapa conceptual en Word, en PowerPoint y en Excel, donde usted se sienta más cómodo de las etapas de un proyecto, con su propio ejemplo. Muy bien. En la siguiente sesión, es decir, en la sesión número 2, que inicia el día de hoy, culmina el día lunes, que tendremos una videoconferencia de retroalimentación también, ya vamos a trabajar exclusivamente con la herramienta Microsoft Project. Es decir, ya vamos a trabajar directamente con este taller. Este taller va a ser de carácter práctico.
Es decir, todo lo que nosotros vayamos desarrollando, usted tiene que desarrollarlo. Por lo tanto, se sugiere que en sus máquinas tengan habilitado lo que es Project mínimo 2013. Y usted me dirá, pero ¿por qué no puede hacer en Project 2010? Sí lo puede hacer, pero la estructura, algunos elementos, algunos reportes ya no coinciden o ya no son similares a lo que es el 2003. El 2013, 2016, 2019 y el Office 3 del Project 365 hacen exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Por eso se le pide que por lo menos tenga mínimo Project 2013. Muy bien. También tenemos alguna estructura, los conceptos básicos, un manual de Project 2013, lo he puesto básicamente, una guía rápida de Project, unos videos de apoyo que va a generar una estructura, video de apoyo de vinculación de tareas, es decir, lo que vamos a desarrollar en la tarea en la sesión número 1. ¿Cómo vamos a desarrollar esta sesión? Si usted se da cuenta, aquí tiene un elemento que dice ejercicio sesión 2. Usted abre y va a desarrollar este ejercicio. Miren, este ejercicio es lo que nosotros vamos a ir configurando en la estructura del programa, en Project. Todo esto lo vamos a desarrollar. Muy bien. ¿Y en qué consiste la tarea? En entregar este mismo ejercicio que vamos a desarrollar, lo vamos a entregar aquí. Pero obviamente eso debe ser ya con la estructura del Project. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego pasamos a la sesión número 3. Similar a las anteriores, tenemos una estructura donde están los objetivos de aprendizaje. Léalo, por favor. Sí. Tenemos los recursos en Project que vamos a trabajar. Los videos de apoyo que siempre están ahí. Son unas pequeñas pastillitas para que sepa de qué se va a tratar. Y similar a la sesión 2, vamos a seguir desarrollando el ejercicio. Vamos a seguir desarrollando ahora con este siguiente tema, es decir, lo vamos complementando. Es decir, tenemos ya la primera parte y en el primer ejercicio que usted desarrolló lo seguimos incrementando, lo seguimos complementando y seguimos desarrollando esta estructura. ¿De acuerdo? Y la sesión 4, similar a las anteriores, también tenemos los recursos y el ejercicio lo desarrollaremos completamente. Es decir, aquí faltaría incrementar estos elementos de acá, la sesión 3, de la sesión 4 y el ejercicio quedaría completo. Este ejercicio completo es el que usted tiene que subir, perdón, en la tarea de seguimiento. Es decir, vamos a desarrollar un ejercicio con la finalidad de conocer el programa y el manejo del mismo. Antes de continuar, voy a dejar de compartir y quisiera, compañeros, las personas que no tengan el conocimiento del manejo de la herramienta, que por favor se pronuncien, que no conozcan absolutamente nada de la herramienta, es decir, que recién la van a conocer por primera vez. Lorena Patricia, ¿ya? ¿Alguien más? Marco, María, Viviana. Muy bien. Carla. Bien. Entonces, y algunas otras personas más. Mercy. Santiago. 8 personas, ya. ¿Por qué hago esta pequeña retroalimentación para las personas que no conocen eso? Porque tenemos que ir un poco más despacio para conocer la herramienta, ¿verdad? Y las personas que conocen tenemos una gran ventaja que podemos ayudarnos entre nosotros. Entonces, no se preocupe, no tenga miedo, es muy sencillo, pero tenemos que tener un poquito más de dedicación y de empeño, se podría decir. Por eso es la finalidad de estas videoconferencias. Este taller o este curso es netamente práctico, excepto la primera sesión, como usted pudo observar, donde se habla precisamente de lo que son proyectos. Muchas gracias a las personas que levantaron la mano con respecto a la pregunta que se desarrolló. Muy bien.
Entonces vamos a hablar de la primera sesión. Permítanme compartir la pantalla. Como usted ya vino leyendo lo que es la primera sesión, va a ser un poco más fácil tratar de solventar algunas dudas en este contexto. Entré a la plataforma y en la plataforma tenemos este recurso donde dice fases de un proyecto. Por favor, confirme si sale una presentación donde dice Project aplicado al control de proyectos. Sí, se observa. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué es un proyecto? ¿Quién me ayuda? No todos a la vez, compañeros, por favor, denme uno. Algo que se planifica durante algún periodo, tal vez. Correcto. Sí, sí, muy bien. ¿Quién más? Cuéntenme, compañeros. Bueno, buenas tardes con todos compañeros. Para mí un proyecto quisiera decir quizás una idea que se piensa hacer y el cual sigue varios procedimientos para llegar a un objetivo, ¿no? Ese Correcto, ¿no es sería cierto? por mi parte. Sí, muy bien, algo que se planifica, una idea que tiene objetivos determinados, ¿no es cierto? De hecho, es una estructura, un conjunto de elementos, se podría decir, ¿no es cierto? Un conjunto de tareas relacionadas que nos puede permitir desarrollar un objetivo común, un objetivo determinado, que tenga un alcance, que tenga un inicio, que tenga una finalización. Eso es un proyecto, ¿verdad? Aquí dentro del material hemos dejado algunas definiciones que no son la última palabra. Hay varias definiciones de proyectos. Hemos tratado de resumir en lo que es un proyecto con la finalidad de orientarle a nuestro trabajo, es decir, a nuestra herramienta que es Project en este caso, ¿de acuerdo? Entonces dice que es una serie de tareas relacionadas, ordenadas, dirigidas con obtención de un resultado importante. ¿De acuerdo? Cuando tengo un proyecto, tengo fases de un proyecto. ¿Cuáles son estas fases de un proyecto? Tengo 5 fases. La fase de inicio, la fase de planificación, ejecución, monitoreo, seguimiento y cierre, ¿verdad? A ver, ¿quién me dice qué va en la fase de inicio? ¿O qué cree que puede ir en la fase de inicio? En el inicio se define el objetivo y el alcance de un proyecto. Mm, No Sería la tanto así. definición del proyecto. La definición del proyecto. La compañera que, por favor, si me dicen el nombre de la persona que está participando y continuamos, ¿de acuerdo? Para poder registrar no la asistencia, sino la participación, ¿de acuerdo? La compañera que aportó anteriormente, sí, se define el alcance. Los objetivos no se definen todavía en la fase de inicio. El compañero que participó luego, si me repite, por favor. Mi nombre es Marco y decía que se inicia con la definición del proyecto, es decir, el alcance. Exacto, la definición del proyecto, el alcance, ¿verdad? Y también aquí se puede considerar como el análisis de factibilidad, es decir, si el proyecto se podría realizar o no se le podría realizar. Esta fase de inicio se podría decir que es el proceso o el análisis de factibilidad del proyecto, ¿de acuerdo? Luego pasamos a la fase de planificación y en la fase de planificación ahí sí tenemos lo que son ya los objetivos, es decir, determinar los objetivos generales, los objetivos específicos. Pero miren, cuando hablamos de un, ¿cómo creamos un proyecto? ¿Por qué creamos un proyecto? Para solucionar alguna necesidad o algún problema que se presente. Carla Carabajo le Correcto. saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Correcto, ¿no es cierto? Cuando tenemos la necesidad, la ausencia o la actualización de algo, generamos un
proyecto, ¿verdad? Y entonces cuando ya tenemos este problema, se podría decir, planteamos un tema, dentro de ese tema ya tenemos que generar una planificación. Dentro de esa planificación ya tenemos que identificar unos objetivos, ¿verdad? Un objetivo general y algunos objetivos específicos, ¿de acuerdo? Dentro de la planificación está estructuradamente planteado o se debe estructurar correctamente los objetivos generales, los objetivos específicos y un cronograma de las actividades que se va a desarrollar, ¿de acuerdo? Eso es lo que entra a breve rasgos, así globalmente dentro de lo que es la planificación. Aquí en este caso le hemos puesto planificación y programación. ¿A qué se refiere la programación? Como les digo, un cronograma estructurado, ¿qué es lo que nos va a dar Project? De las tareas que van a ser ejecutadas, de las tareas que deben tener un responsable y un tiempo de duración. Recuerden que un proyecto debe tener un tiempo de inicio y un tiempo de finalización, ¿de acuerdo? La siguiente, la fase de ejecución, ¿a qué se refiere? Buenas tardes, mi nombre es Franklin Palate. Pues la fase de ejecución es ya poner de acuerdo a lo planificado, a ejecutar las actividades pues dichas en la planificación. Correcto, ¿no es cierto? Es un poner un ejecútese en las actividades que estuvieron correctamente planificadas. Por lo tanto, sin restar importancia a las demás fases, ¿cuál sería lo más importante de un proyecto? La ejecución. La planificación. Recuerde que si es que no está bien planificado, usted puede ejecutar lo que estuvo mal planificado y obviamente los resultados no serán los óptimos. Por lo tanto, por eso digo, sin restar méritos a las demás fases, la fase más importante, es decir, que debemos poner más atención, más énfasis, es en la fase de planificación. ¿De acuerdo? Una consulta de Martín Muñoz. Dígame. Sí, justamente en la fase de planificación hablaba de tiempos, responsables y también creo que va a ir la parte de presupuesto, ¿no? Sí, la fase de presupuesto va en la fase de planificación, sí. Ah, ya. Por eso es la más importante, porque recuerden que aquí estamos planificando el tiempo, el recurso y los elementos que intervienen dentro de este proyecto y las tareas, se podría decir. Project maneja todo como tareas, ¿de acuerdo? Gracias, compañero. La fase de ejecución, como decíamos, es ya poner en marcha lo que habíamos planificado. Monitoreo, control y seguimiento. ¿A qué se refiere esta fase? Daniel de la Cruz, el monitoreo es una forma de revisar si es que lo planificado se está cumpliendo en tiempo y forma, ¿no? Correcto, ¿no es cierto? El monitoreo viene acompañado del control y el control viene acompañado del seguimiento, ¿verdad? Si tenemos algunas tareas planificadas y consideramos que la primera tarea, se me ocurre, no estuvo generada o no estuvo completada al 100%, es decir, tengo un 50%, entonces ahí estoy monitoreando, estoy controlando y estoy generando un seguimiento de esa actividad que está desarrollando, ¿de acuerdo? Entonces, por eso lo hemos clasificado dentro de una fase. ¿Y la fase de cierre a qué se refiere? Perdón, tengo una consulta. Soy Marco. Dígame, Marco. ¿Algún ejemplo que clarifique más la diferencia entre monitoreo y seguimiento? Ya. A ver, supongamos que vamos a hacer una construcción, ¿de acuerdo? En la construcción, lo primero que tenemos que hacer, y de hecho el ejercicio es parecido, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que hacer es las bases, ¿verdad? Primera tarea, bases. Segunda tarea, preparar terreno, ¿de acuerdo? Tercera tarea, levantar columnas, ¿sí? Primera tarea, preparar la base. La base tiene que tener un avance del 100%, ¿verdad? Pero desarrollaron y tenemos un 50%. Ese es un monitoreo, ¿sí? El control obviamente está justo dentro de la tarea. El seguimiento se hace a todas las tareas. Por ejemplo, la base 50%. La siguiente tarea, ¿qué avance tiene? La siguiente tarea. Es decir, el monitoreo es por cada tarea y el seguimiento es por toda la actividad, se podría decir. ¿De acuerdo? No sé si quedó un poco claro o quedó más confuso. No, ahí ya le entendí.
Gracias. Ok. ¿Y la fase de cierre? ¿Quién me ayudaría, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. En este caso, la fase, bueno, mi nombre es Julio Duque, buenas tardes. En este caso, la fase de cierre sería en donde ya se culmina el tiempo de vida del proyecto y se entregan los productos, servicios o el resultado esperado en la fase de inicio y planificación. Correcto, sí. La fase de cierre es una fase administrativa, pero es importante, porque ahí usted entrega ya la documentación del producto, bien o servicio que fue planificado, fue estructurado, fue ejecutado, y ahí está la verificación, se puede decir, ¿no es cierto?, de estos elementos, ¿de acuerdo? Muy bien. Hemos hecho a breves rasgos lo que es la fase de inicio, sí. Entonces, la fase de inicio, ¿qué tiene que ver? Con el análisis de factibilidad, decíamos, ¿no es cierto? Es decir, si el proyecto es factible. Se me ocurre, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que quiero hacer un proyecto. El proyecto es alfabetizar digitalmente a todo el Ecuador. Ahora, por el contexto de la pandemia, los procesos de alfabetización digital quiere decir que se conozcan algunas herramientas de videoconferencias, por ejemplo, ¿verdad? O algunos otros elementos que permitan generar este proceso de comunicación, ¿de acuerdo? En lo que es digitalmente, lo que es virtual. Entonces yo digo, se me ocurre, proyecto, alfabetizar al Ecuador. ¿Es factible o no es factible? Pregunto yo. Si me ayudan prendiendo las cámaras y charlamos. Ivonne, ¿qué nos dice usted? El problema es que algunas personas no conocen procesos digitales y mi proyecto es alfabetizar al Ecuador. Fase de inicio, ¿verdad? ¿Es factible o no es factible? No, no es factible si es que ya se determinó que va a ser este proceso de manera presencial. Porque si es que podríamos todavía escoger otros mecanismos para el proceso, entonces, por ejemplo, podría ser mecanismos que permitan acceder las personas que van a ser beneficiarias de la alfabetización que está señalando, como por ejemplo otros medios de comunicación, pero si ya es solo digital, tendríamos el inconveniente en la factibilidad. Muchas gracias. ¿Qué nos dice Santiago, por ejemplo? Santiago Pinos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Bueno, sí, como argumentó también la compañera ingeniera Ivonne Aguilar, entenderíamos que en este momento, por las condiciones que se están dando, sería bastante complejo lograr o cubrir los objetivos e intentar solucionar el problema. Es por eso que se buscaría a lo mejor otras alternativas. Muchas gracias. Miren, mi proyecto es alfabetizar a todo el Ecuador digitalmente, ¿verdad? Pero tengo que considerar algunos contextos. Por ejemplo, que no todas las personas tienen internet en sus hogares, que no todas las personas poseen un teléfono inteligente, ¿verdad? Que algunos lugares no poseen ni siquiera luz eléctrica. Entonces, no puedo alfabetizar digitalmente a todo el Ecuador, ¿verdad? Ese es un proyecto que en este contexto no podría ser factible. Mismo proyecto, pero digo, alfabetización digital en la provincia de Pichincha, en el sector del sur. Se me ocurre un barrio del sur, Quitumbe, por ejemplo, ¿no es cierto? En el semestre del 2021, de enero al el primer semestre. ¿Es factible o no es factible? ¿Qué nos dice Julio? Julio Duque. Sí, sí, buenas tardes. Bueno, bajo esos criterios y con esas, más que restricciones, con esas características, sí sería factible, porque se está enfocando ya en el sector específico que va a ser beneficiario, digamos, de la capacitación y se está identificando las condiciones o los recursos con los cuales se va a hacer la capacitación. Entonces, se avanzaría bastante, digamos, en esto de la factibilidad. O sea, sí sería factible. ¿Cierto?
Muchas gracias. Miren, el mismo ejemplo no es factible y sí es factible. ¿Cuándo se vuelve factible un proyecto? Cuando tenemos características que nos permitan que este proyecto pueda avanzar, ¿verdad? Cuando le limitamos en el tiempo y le limitamos en el espacio. Es decir, que tenga un inicio, que tenga un fin, que tenga un lugar, que tenga algo específico donde trabajar. Eso es lo que va dentro de la fase de inicio, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeras, compañeros? La siguiente fase, ¿qué fase es? La fase de planificación. Sí leyeron, ¿no es cierto? Este material deberán haber ya revisado porque algunas personas ya desarrollaron los ejemplos, los ejercicios. Dentro de la fase de planificación tenemos algunos elementos, entre los que hemos clasificado como la determinación de los objetivos, la definición del proyecto que ya lo hemos generado, ¿cierto? La determinación de los recursos necesarios y la organización del proyecto. Vamos a hablar de un poquito de lo más importante o lo más relevante, se podría decir, no lo más importante, lo más relevante, determinación de los objetivos. Un proyecto siempre tiene que tener un objetivo general y algunos objetivos específicos, ¿verdad? El objetivo general, ¿qué trata de hacer? El objetivo general trata de resolver el problema, ¿verdad? Cuando yo ya les planteé este proyecto de factibilidad, ya generé un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Alfabetizar. Alfabetizar digitalmente a las personas del sur de Quito en el periodo o en el semestre del 2021, ¿sí? Mediante elementos digitales, se me ocurre, ¿no es cierto? Pero ya limité, ese sería mi objetivo general, ¿sí? Siempre un objetivo general se lo redacta con un verbo en infinitivo. ¿Por qué se lo redacta con un verbo en infinitivo? Porque este genera acción, es decir, alfabetizar, desarrollar, identificar, ¿de acuerdo? Este es un objetivo general. Este objetivo general está respondiendo al tema que nosotros nos planteamos. ¿Cuál era el tema? Alfabetización en el Ecuador, ¿verdad? Pero si yo digo alfabetización en el Ecuador, no puedo generar ese proyecto. Pero como ya le limito a la fase de cierre, a la factibilidad, ya sé hacia dónde enfocarme, ya sé en qué lugar voy a trabajar. Y ese va a ser mi piloto para posiblemente eso replicar. O lo que sucede con estos eventos de capacitación. Nosotros dictamos estos eventos y ustedes son los que replican a sus compañeros, ¿verdad? Dicen, ya vamos a conocer esta herramienta y necesitamos que nuestros compañeros trabajen con esta herramienta. Como usted ya conoce, se vuelve un experto en esta herramienta, ¿usted qué hace? Replica a sus compañeros, ¿verdad? Entonces, como que fuera un plan piloto. Y luego vienen los objetivos específicos. ¿Qué hacen los objetivos específicos? Los objetivos específicos realmente son las tareas que van a desarrollar con la finalidad de llegar al objetivo general. ¿De acuerdo? Por ejemplo, se me ocurre, en el mismo ejemplo que estábamos generando, el objetivo general, alfabetizar en el sur de Quito con todos los contextos que pusimos, ¿verdad? El objetivo específico, identificar los barrios que van a ser, o los sectores de los barrios que van a ser alfabetizados. ¿De acuerdo? Segundo, analizar este tipo de información en algún Excel, en algún documento, qué sé yo. Tercero, generar un proceso de capacitación a las personas que van a alfabetizar. ¿De acuerdo? Cuarto, acceder a una videoconferencia, por ejemplo, con las personas que tengan esta factibilidad de tener internet o teléfonos inteligentes que les permita generar este proceso. Miren, he hecho 4 pasos, si se dan cuenta, el objetivo general, 4 objetivos específicos, pero estos objetivos específicos son pasos que me van a llevar a resolver el objetivo general. Al resolver el objetivo general, estoy tratando de resolver mi problema. ¿Estamos de acuerdo? Compañeros, compañeras. No sé si es que tienen alguna pregunta. ¿Alguna inquietud? Si tiene algún aporte, también aquí lo podemos hacer, no hay problema. Aquí estamos para todos, aprender entre todos, ¿de acuerdo? Para fortalecer nuestro conocimiento. Yo quisiera hacer una intervención.
Claro. De pronto, bueno, primero que nada, disculpas por la demora, yo me conecté a las 3:10, entonces no sé si en la parte de inicio se conversó algo sobre cómo se definen los hitos o las tareas a ejecutar en el proyecto. Entonces, en esta parte de la planificación, específicamente en los objetivos específicos, tengo conocimiento, ¿no es cierto?, que existe el método del marco lógico para determinar los problemas, las soluciones, ¿no es cierto? En ese mismo orden, ¿no? Se determina el árbol de problemas, el árbol de soluciones, esto nos da las actividades y en consecuencia estos serían los componentes o hitos o tareas a desarrollar. Entonces, las tareas a desarrollar. Entonces, con ese criterio, los objetivos específicos sería una descripción de las tareas a desarrollar basadas en los problemas que necesito solucionar para que el proyecto sea factible y se ejecute. Sería esa una definición de los objetivos específicos, ¿cierto? O sea, definición como tal no hay de los objetivos específicos. Los objetivos específicos... Pero se los puede identificar de esa manera. Eso, o sea, identificamos sí, porque definición en específico no lo podríamos llamar, porque tendríamos que plantear algunos otros elementos. Pero identificar de esa manera está muy bien. Sí, ustedes pueden generar un árbol de problemas donde tiene causas, efectos, y ese precisamente lo que está desarrollando son los pasos que usted va a desarrollar, que va a resolver, y en esto se transforman en tareas. Y estas tareas cumplen o tratan de resolver el objetivo específico. Está muy bien. ¿Cuál fue el compañero que aportó? Disculpe el nombre, por favor. Julio Duque. Julio Duque. Muchas gracias, Julio. Sí, correctamente. Sí, de eso se trata precisamente, de que, con otras palabras, se puede identificar las cosas que usted está desarrollando, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué nosotros le estamos desarrollando de esta manera? Porque lo que nosotros estamos orientando es al manejo de la herramienta Project, ¿de acuerdo? Y posiblemente, posteriormente, vamos a ver cómo en el Project las actividades van a ser todas tareas, ¿de acuerdo? Entonces usted tiene que leer lo que está ahí en la plataforma para que usted tenga un poquito más claro la película de lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Sí. De hecho, sí leí, pero justamente por eso le hacía la intervención, porque ya en el project, una vez que se determinan las tareas, también hay hitos. Es decir, hay partes del proyecto que no necesariamente requieren de una tarea del equipo, sino que son objetivos que se necesitan conseguir como hitos para pasar a otras fases, pienso yo. Le digo, por ejemplo, en un proceso de construcción de una casa, necesito aprobar los planos primero, y ese es un hito, el cual no depende del trabajo ni del equipo, ni del contratista, ni de nadie. Es un hito que depende del municipio, digamos. Si el municipio se demora una semana o un mes, me modifica toda la ruta crítica. Claro, entonces, de hecho, un hito, la concepción de un hito, que ya usted verá posteriormente, ya directamente cómo lo vamos a plantear en el programa, la concepción de un hito, perdón, es un punto de control realmente. Un hito es un punto de control donde tiene su característica especial de un hito, que su tiempo de duración es 0. Por eso ya no depende ni del operativo ni de la estructura, ¿verdad? Porque si dependería del operativo, como dice el compañero, aumentaría la ruta crítica y obviamente aumentaría el tiempo del proyecto. Entonces sería muy largo. Y la característica precisamente del hito es un punto de control donde su tiempo de duración es 0. Y cuando lo pongamos en el project, tenemos exclusivamente una tarea que se llama hito. Y eso le va a poner exclusivamente como un rombito y le va a poner tiempo de duración 0. Ahí se aclarará un poquito más. Gracias, compañero. Perfecto, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más? María Gracia está alzando la mano. Le escuchamos, María Gracia. María Gracia Borja. Tengo con la mano levantada aquí. ¿No? Bueno, dentro de la fase de planificación, como decíamos, importante es identificar los objetivos generales, los objetivos específicos, ¿verdad? Una vez que usted identifica el objetivo general y los objetivos específicos, como decía el compañero, se vuelven en las tareas que se van a desarrollar
para resolver el objetivo general. Dentro de esta planificación tenemos la definición del proyecto, que dice que está relacionado con las actividades que se desarrolló y los posibles controles del proyecto que se manejan en Project. Ahora tenemos la determinación de los recursos. Nosotros tenemos algunos recursos, ¿verdad? Pero estos recursos en Project tienen elementos específicos que son trabajo, costo y material. Solamente así maneja Project estos tres recursos. Entonces, tenemos que orientar esos recursos a lo que tiene Project, porque recuerden que el curso es el manejo de la herramienta. Pero para manejar la herramienta tenemos que tener una correcta planificación. ¿Y a qué se refiere la organización del proyecto? La organización del proyecto se refiere a potencializar los equipos de trabajo. Recuerden que los proyectos siempre van a ser interdisciplinarios. ¿Eso qué quiere decir? Si yo hago un proyecto de educación, ¿a quién llamaré para que sea líder de este proyecto de educación? Llamaré a un docente, a una persona que esté en el campo de la educación, ¿verdad? Si yo hago un proyecto de infraestructura, de la misma manera. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, un abogado puede hacer un proyecto de infraestructura, porque van a ser interdisciplinarios. Pero siempre tenemos que llamar a los equipos especializados para que tomen las decisiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, quiero construir un condominio. ¿Qué tengo que hacer? El análisis del suelo, ¿verdad? No puedo decir porque tengo aquí un espacio grande, voy a construir un condominio. Puede ser que pueda, lo genere, lo construya, pero con el tiempo se empiece a caer. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos correctamente planificado, tenemos que considerar, ¿qué tenemos que considerar en la planificación? Las secuencias de actividades, la programación de los recursos y la asignación de los recursos. ¿A qué se refiere con secuencia de actividades? ¿A qué se refiere con secuencia de actividades? Por ejemplo, en el mismo ejemplo que hacíamos la construcción, ¿verdad? De una casa, pongamos, ¿cierto? ¿Qué primero tengo que hacer? Preparar la base, ¿verdad? Luego, posiblemente las columnas. Bueno, las personas que son arquitectos sabrán, ingenieros en este campo, sabrán exclusivamente cómo serán. Pero ¿será que le puedo hacer primero el techo y luego los cimientos? ¿Será factible hacer eso? No, naturalmente las actividades deben tener una secuencia lógica, ¿no? Terminar unas para poder empezar otras. Simplemente. Ya, muchas gracias. Correctamente, ¿verdad? Las actividades tienen que ser secuenciales y no tienen que ser repetitivas, por ejemplo, para que no estén considerando en el tiempo y el proyecto se haga muy largo, porque recuerden que por cada actividad nosotros vamos a dar un tiempo de duración y este tiempo de duración obviamente va a hacer que el proyecto tenga un tiempo de inicio y un tiempo de finalización, ¿de acuerdo? Entonces, a eso es lo que se refiere con la secuencia de actividades. Ahora, ¿a qué se refiere con determinar los recursos? Determinar los recursos quiere decir personas que van a trabajar, recursos materiales, recursos financieros, es decir, el presupuesto, recursos económicos. Resulta que me dan $10,000 para hacer un proyecto, pero yo hago mi planificación, veo un estimado y ya me cuesta 15,000. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El mismo ejemplo de la construcción. ¿Qué voy a hacer? Voy a abaratar costos utilizando menos material. Pero al utilizar este material de menor calidad o menos material, ¿qué va a hacer? Que el proyecto no sea muy efectivo, ¿verdad? Y posiblemente con el tiempo esto se caiga, inclusive con la planificación que tengan bien estructurada. Pero como disminuir recursos por tratar de ver el presupuesto, el proyecto no es de calidad, ¿de acuerdo? Entonces, eso se va complicando un poco. A eso es lo que se refiere con la determinación de los recursos y asignación de los recursos. Por ejemplo, mismo ejemplo, voy a construir 4 paredes y para estas 4 paredes necesito 2 albañiles. Pero resulta que estas 4 paredes necesito el material, pero también necesito la mano de obra, ¿verdad? Pero me dicen que esto tengo que entregar, digamos que eso se demora una semana, pero me dicen que esto tengo que entregar en 2 días. ¿Qué tengo que hacer? Para entregar eso de calidad, tendría que asignar más recursos, ¿verdad? En este caso, más recursos, ¿qué? Humanos, para que puedan desarrollar.
al asignar más recursos humanos, tengo que pagarles también, ¿verdad? Y al pagarles también esto va a subir el presupuesto del proyecto. Si estamos claros, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que se define como la determinación de los recursos. Tratar de asignar en el tiempo adecuado, en las actividades adecuadas, los recursos adecuados. ¿De acuerdo? A eso es lo que se refiere. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Compañero, ¿se entendería que esto es como un cronograma valorado? Sí, se podría decir que sí. Porque de hecho, en el project lo que vamos a manejar es exclusivamente el cronograma. Recuerden que usted va a generar el proyecto, la planificación, la fase de análisis, pero dentro del project lo que vamos a poner específicamente son las tareas, la duración de las tareas, los recursos y el tiempo que se va a demorar el proyecto. Muy bien. Luego, tenemos que ver algunos elementos que debemos considerar. La calidad de un proyecto tiene que ver con un elemento que se llama la triple restricción. La triple restricción tiene que ver con, déjeme ver si está por aquí, voy a avanzar un poco más, con esto. ¿Cuándo consideramos que un proyecto es de calidad? Cuando tenemos un tiempo, es decir, si me dice que entregue en un mes, ese proyecto será entregado en un mes. Con el costo, el presupuesto que me dieron y el alcance al cual yo hice referencia en la fase de inicio. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir la alfabetización del Ecuador, ¿verdad? No tengo un alcance para hacer eso. Pero como ya le limitamos al sur de Quito, eso sí lo puedo hacer. A este proyecto, si yo lo entrego en el tiempo adecuado, con el alcance específico y con el costo necesario, es decir, con el presupuesto que me dieron, se considera como un proyecto de calidad. ¿De acuerdo? A esto se le conoce como la triple restricción. Costo, tiempo y alcance. No hay problema donde le ponga usted el tiempo. Lo puede poner acá, acá, porque es un triángulo que rota. Eso es la satisfacción del cliente en un proyecto. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que ver la satisfacción? ¿O cómo se considera un proyecto de calidad? Alcance, costo y tiempo. No se preocupe porque no, parece que no había evaluación. Déjeme ver, solamente déjeme revisar algo en la plataforma. Tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4. La evaluación del proyecto, la evaluación final de este curso va a ser un proyecto. Es decir, lo que vayamos nosotros desarrollando, similar a lo que estamos desarrollando, va a haber una propuesta y usted tiene que desarrollar. Esa va a ser la evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, los conceptos que usted tiene es para que usted tenga mayor conocimiento, para que refuerce a las personas que ya lo conocen, pero, como les digo, el curso es completamente práctico, ¿de acuerdo? El lunes vamos a tener otra videoconferencia. Las actividades se ha ampliado el tiempo para que usted pueda entregarlo, ¿de acuerdo? Revise ahí y usted tiene el tiempo prudencial para que las entregue. Permítanme compartir. Tengo una consulta. Consulta. Lo que comentabas, soy Marco Escola, perdón. Lo que mencionabas del proyecto, ¿la propuesta tenemos que plantear nosotros o en una de las actividades nos van a indicar enfocado a qué va a ser ese trabajo final? Enfocado a todo lo que estamos conociendo, similar a lo que vamos a desarrollar. Por ejemplo, como les decía aquí, ejercicio 2, aquí está la propuesta. Ejercicio 3, aquí está la propuesta. Ejercicio completo, aquí está la propuesta. Dentro de la evaluación hay un PDF. Esa es la propuesta. En función de esa propuesta, usted desarrolla. Para el examen final va a tener 4 horas. Pero eso no quiere decir que el examen está tan complicado como para que se demore 4 horas. ¿Por qué se les da ese tiempo? Para que usted lo desarrolle con el tiempo, con la calma, es decir, vaya, todo va a ser en Project, ¿no? Los archivos que deben subirlo, debe subirlo en Project, excepto el primero que se le pidió en Word. Entonces, la propuesta está ahí y usted va a ir desarrollando lo que dice, por ejemplo, ya están las actividades, ya están los recursos, ya están unos costos tentativos que usted solamente tiene que ir llenando en su Project.
¿De acuerdo? ¿Cuál es la finalidad de esto? Que usted aprenda el manejo de la herramienta. Sí, por eso este curso es completamente práctico. Por la coyuntura y todo eso, tenemos que hacerlo de carácter virtual, pero por eso nos estamos ayudando de este tipo de herramientas de videoconferencia. ¿De acuerdo? No se preocupe que no tiene que inventarse nada, todo va a estar ahí y todo vamos a ir generando con la ayuda del facilitador en este caso. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Tal vez en el departamento suyo de soporte técnico nos pueden ayudar a instalar el project. A ver, déjeme. Esa es una muy buena pregunta, pero la respuesta es un poco complicada. Lo que pasa es que, por ejemplo, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Déjeme ver si lo puedo compartir en un enlace. Lo que pasa es que, por ejemplo, para yo instalar en la máquina tendría que estar presencialmente aquí, ¿verdad? Y la oficina de la Dirección de Capacitación es en Pomaski, es complicado. Por el contexto de la pandemia se les pide que no salen, que se cuiden y todas estas medidas de bioseguridad. Lo que vamos a hacer, a las personas que no tengan Project, les voy a compartir un enlace del instalador que va a estar en el Dropbox, me parece que tengo. Comparto el enlace, usted lo descarga, instala, ahí va a salir el instalador de Office, parece. Instala, pero solo instala Project. Ya les voy a ver si es que le hago un pequeño instructivo, y solo instala Project, y eso es cómo les podría ayudar, porque, o sea, presencialmente o de alguna manera física no lo puedo hacer. El archivo es muy pesado, pero ya lo tengo, parece que lo tengo compartido en la nube, entonces yo les voy a hacer llegar a las personas que no tengan, bueno, les voy a hacer llegar a todos, a las personas que tengan ya no tendrían problema, simplemente las personas que no tengan las descargaría, ¿de acuerdo? Sí, listo, muchísimas gracias. Eso les podría ayudar. Yo espero que por la tarde... Yo tengo una pregunta. Digan. ¿Y este instalador sirve para Mac también o no? No. Lastimosamente, como Project es un programa de licenciado que es perteneciente al Office, es de Microsoft. Todos estos programas Word, PowerPoint y Excel, Project, Visio, son con licencia y no son compatibles con Mac. Me parece que hay un Project para Mac. Y si no hay un Project para Mac, ahí se puede ocupar un Open Project. Un Open Project es un Project libre, pero que tiene un poco menos de características de las que tiene el Project que vamos a visualizar, que vamos a trabajar. Ya, chévere, gracias. Ya, si tiene Mac, estamos un poquito complicados. ¿Usted tiene Mac? Sí, pero voy a pedir alguna que no sea Mac para poder instalarle ahí. Ya, ahora, otro de los inconvenientes es cuando usted va a instalar un programa, si son institucionales, les debe haber pasado que les pide clave de administrador. Y esa clave de administrador tienen los compañeros de sistemas. Entonces, yo sí les sugiero que lo hagan en su casa, de preferencia. ¿Por qué? Porque ahí usted no va a tener restricciones, ni de internet, ni de claves, ni nada por el estilo. Entonces, va a poder trabajar un poco más fluido. O sea, es una sugerencia, ¿de acuerdo? Ya, gracias. Ok. Uy. Muy bien. Continuemos con lo que estábamos viendo. Entonces, como les decía, la fase importante de nuestro proyecto es la planificación, ¿verdad? Tenemos que identificar claramente los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos, la programación del proyecto ya decíamos que tiene que ver con la secuencia de actividades, la programación de recursos, la asignación de los recursos. ¿Cómo manejamos o cómo visualizamos el control del proyecto? Con el costo, es decir, que no se vaya del presupuesto,
el tiempo, es decir, que cumpla las actividades. Si a una actividad le pongo que dure 2 días y por alguna circunstancia duró 7 días, estoy cambiando ya la estructura del proyecto. Ahora usted dirá, pero hay cosas que no podemos manejar, precisamente la pandemia, precisamente los paros que se puede dar. Sí, entonces, hay una estructura que se llama holgura. Es decir, a una tarea yo le digo que dura 2 días, pero le puedo dar una holgura de 2 días más. Es decir, que dure 4 días dentro de mi planificación. Y al ponerle dentro de mi planificación, ya estoy considerando el tiempo de esa holgura. Si dura menos, obviamente sería mejor, pero siempre y cuando no pierda la calidad de la tarea que se está desarrollando. Eso es lo que se trata de hacer con el control del proyecto. Tiene que ver con el costo, la calidad y el tiempo. La ejecución del proyecto, como decíamos, es poner en marcha todo lo que tenemos ya planificado. La triple restricción, ya hablamos que es la calidad, la satisfacción de un proyecto. Y entonces tenemos las 5. El inicio. Las 6 fases sería en este caso. No, las 5 fases, porque recuerden que a la fase 2 le pusimos planificación y programación en una sola, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas fases tiene un proyecto? La fase de inicio, la fase de planificación y programación, la fase de monitoreo, control y seguimiento, la fase de cierre y la fase de ejecución. Ahora, aquí hemos clasificado en 3 tipos de proyectos. A nivel general, existen varios proyectos más o varios tipos de proyectos más. Los de inversión pública, los de inversión privada y los de inversión social. Vamos a hablar un poquito de esto. Los de inversión privada. Es sumamente fácil porque empezamos con eso. ¿Qué es un proyecto de inversión privada? Francisco, ¿qué nos puede decir? Francisco Chávez. Ya se nos va. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Sobre la parte de los procesos de inversión, nosotros deberíamos tomar en cuenta algunos aspectos. Entre esa parte de la cuestión sería la parte de asignación de recursos, en la parte de trabajo, material y costes. Otro proceso de inversión también sería saber cuáles son los recursos con los que nosotros disponemos y cuáles son los recursos que nosotros podemos tener la parte de falta. Eso consideraría, ¿sí? Muchas gracias. Muy bien. Miren, los proyectos de inversión privada lo que busca generar es un rédito, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me quiero poner una clínica, ¿cuál es la finalidad de ponerme una clínica privada? Obtener réditos económicos, ¿verdad? Ese es un proyecto, es decir, invertir para ganar, ¿de acuerdo? Ese es un proyecto de inversión privada. Si me pongo una escuela de carácter particular, ¿qué voy a hacer? Voy a cobrar pensiones y con eso voy a tener un rédito económico, ¿verdad? Y así sucesivamente algunos tipos de proyectos de carácter privado. Es decir, ¿qué busca un proyecto de carácter privado? El rédito económico. Ahora vamos con los dos que teníamos, de inversión pública y de inversión social. De inversión pública y de inversión social. En los dos interviene el Estado, es decir, los dos invierte el Estado. Inversión social, inversión pública. Diferencias, las personas que ya leyeron esto. ¿Cuál es la diferencia de un proyecto de inversión pública con respecto a un proyecto de inversión social? Recuerden que les digo que los dos invierte el Estado. Obviamente tiene que tener una planificación estructurada, esto tiene que ir al CEMPLADES, tienen que validar, luego que está en el CEMPLADES aprobar, luego que aprueban tienen que pasar al Ministerio de Finanzas para que asignen el presupuesto y de ahí ya puede hacer el ejecútese del proyecto, ¿verdad? Entonces es un poco complicado, pero las personas que están encargadas de generar este tipo de proyectos ya saben cómo realizarlo. ¿Cuál es la diferencia de un proyecto de inversión social con respecto a un proyecto de inversión pública? En los dos invierte el Estado. El de inversión pública en un determinado punto puede recuperar el capital, no en su totalidad, pero sí lo puede hacer, ¿de acuerdo?
El de inversión social no recupera el capital, es decir, que genera un proceso de inversión con la finalidad de satisfacer al público en general, se podría decir. Por ejemplo, un proyecto de inversión social, un parque. ¿Recupera el capital con un parque el Estado? Marco, ¿qué nos dice? ¿O quién quería participar? Participen nomás, por favor. No necesariamente, pero por ejemplo sí podría recuperar cuando tienen espacios, por ejemplo como la Carolina, tienes estacionamiento que en cierta parte cubras un valor económico por el parqueo de los automóviles, ¿no? No es que vas a recuperar, pero te va a ayudar también al mantenimiento y eso no te genera ingresos hacia, en este caso, el municipio, es lo que yo pienso. Exacto. Entonces, este es un proyecto de inversión social, por ejemplo, puso el ejemplo el compañero del Parque de la Carolina, ¿cierto? Pero digamos que en un pueblo, en un sector rural, coge el Estado, coge el municipio, qué sé yo, el presupuesto del Estado, hace un parquecito, ¿verdad? Con la finalidad de que los niños vayan, se diviertan, no estén en las drogas y todo eso, y se dediquen a estar en el parque. Vamos a poner en el contexto de que estuviéramos en la normalidad, ¿verdad? Por la coyuntura no podremos salir, pero supongamos que estamos en la normalidad, los niños saldrían a jugar y todo eso. Los niños no están pagando o los padres no están pagando por utilizar ese parque, ¿verdad? Entonces, esa inversión es social, es con la finalidad de, de generar un bienestar social. Esa es la finalidad de un proyecto de inversión social. El proyecto de inversión pública, por ejemplo, puede ser las famosas concesiones de las autopistas, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, hacen una autopista y le ponen una concesión para que cobren un peaje. Ese peaje que están pagando no lo hace que todo el capital que invirtió recupere. Pero ¿qué pasa? Está recuperando en parte el capital. Este es un proyecto de inversión pública, ¿de acuerdo? Entonces, miren, los dos invierte el Estado, pero el social con la finalidad de generar un beneficio social y el otro un beneficio social, pero que a la larga puede recuperar en parte el capital. Sí, esa es la diferencia. Ahora hay varios tipos de proyectos, también es cierto, consideramos proyectos académicos, proyectos de infraestructura, proyectos de software, proyectos de hardware y mucho tipo de proyectos, ¿de acuerdo? Proyectos educativos. Dentro de los proyectos educativos ya no hay algo tangible, no lo podemos tocar, ¿verdad? Pero estamos hablando también de un bien o un servicio. ¿Estamos de acuerdo? Para todo este tipo de proyectos tenemos que tratar de cumplir las 5 fases que estamos estructurando. La fase de inicio, la fase de planificación, programación, la fase de monitoreo, control y seguimiento, perdón, la fase de ejecución, la fase de monitoreo, control y seguimiento y la fase de cierre. Es decir, con estas 5 fases que nosotros cumplamos, podemos generar un proyecto de calidad. Ahora, siempre lo más importante, o no lo más importante, lo más relevante de un proyecto debe ser la planificación. Porque recuerde que dentro de la planificación están interviniendo varios elementos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, compañeros, compañeras, hasta el momento? Yo tengo una pregunta. ¿El diseño de un proyecto va dentro de la ejecución en sí o eso ya estuvo en planificación y programación? ¿El diseño a qué se refiere, compañerita, con el diseño? Por ejemplo, lo que estábamos hablando, tú vas a ejecutar un parque, entonces tú diseñas el parque y luego ya planificas la ejecución del parque en base al diseño. Ese diseño, tú te demoras en hacer los estudios, las ingenierías y todo eso. ¿Eso va en planificación o va ya en la ejecución? En la planificación. Porque en la planificación vas a ver el tiempo que te vas a demorar en desarrollar algunos elementos. Sí. Si es que hablamos de diseño, precisamente del parque, y ya tienes actividades que vas a desarrollar, va dentro de la planificación. Si hablamos, en cambio, de una factibilidad, por ejemplo, yo digo, quiero hacer un parque en un terreno que tengo, entonces eso va en la fase de inicio, factibilidad, a ver si es posible o no es posible hacerlo. Ya, correcto. ¿Alguna otra pregunta, compañeras, compañeros? Déjenme leer el chat, por favor.
No hay preguntas en el chat. Yo quizás una pregunta, bueno, no es muy específica del proyecto, pero en un proyecto de inversión pública en el cual no se está esperando un retorno de capitales, ¿de qué depende la factibilidad del proyecto? En términos no de impacto social, sino más bien en términos de inversión. ¿De qué depende que sea factible o no? Aparte de que haya las partidas presupuestarias y todo eso. O sea, ¿cómo se mide qué tan viable es un proyecto de inversión pública en donde no se espera un retorno de capital? Por ejemplo, no le tengo muy clara la pregunta. Por ejemplo, no sé si es que con esto resolveríamos. Las hidroeléctricas que generaron, ¿no es cierto? Las famosas hidroeléctricas que generaron. Es un proyecto de inversión pública. Porque ¿qué queríamos hacer con eso? Recuperar el capital. Pero miren que las hidroeléctricas generaron un proceso muy distante, se podría decir, de lo que queríamos generar, ¿no es cierto? ¿Cómo hicieron eso? No lo hicieron con una planificación adecuada, no lo hicieron en un tiempo estructurado, y esto se fue dilatando, ¿verdad? Entonces, partió de una planificación que dijeron, sí, o sea, está bonito, vamos a hacer así, con eso vamos a recuperar el capital que vamos a invertir, pero no fue así. Y con el tiempo, bueno, en este contexto entra ya otros procesos de validación, precisamente los análisis presupuestarios y todo eso que se genera. ¿Cómo poder saber si un proyecto es factible? Dependiendo del tipo de proyectos que queramos hacer. Dentro de cada una de las instituciones ustedes hacen diferentes tipos de proyectos, ¿verdad? Algunos son factibles, otros no son factibles de hacerlo. Entonces, por ejemplo, digo aquí, dentro de la dirección de capacitación, la dirección de capacitación funciona en un parque, por ejemplo, ¿verdad? Pero yo no puedo decir, porque funciona en un parque, voy a hacer la capacitación a nivel deportiva, por ejemplo, se me ocurre, ¿verdad? Porque aquí tengo la infraestructura, tendría el personal, ¿sí? Tendría la buena voluntad, se podría decir, tengo los recursos también, pero eso no es la misión de la Contraloría. Entonces, todo tiene que ver la misión de la institución, ¿sí? Y las normativas que tiene cada una de las instituciones. Una vez que yo veo la normativa, ahí veo si es factible o no es factible. Ahí estaría más claro. Mediante la normativa y la misión institucional, es que yo podría ver qué tipo de proyectos es factible o no es factible hacerlo. Por ejemplo, el Ministerio de Educación. Es factible hacer proyectos a nivel de su campo educativo. Ellos no podrían hacer, por ejemplo, el Ministerio de Educación no podría hacer proyectos a nivel universitario, por ejemplo. Sin embargo, sigue siendo educación. No sé si estuvo claro o estuvo más confuso. Sí, estuvo, aportó bastante a solventar las dudas. Muchas gracias. Ya. Muy bien, compañeras, compañeros. ¿Alguna otra pregunta? Marco parece que está alzando la mano. Sí, yo tenía una consulta. Un poco de tu experiencia. Yo sé que para cuando quiero hacer un proyecto, por ejemplo, de construcción que estábamos diciendo, ya sea de un puente, de una casa, etcétera, una carretera, sabemos que de la planificación depende el buen uso del presupuesto. Sin embargo, en la práctica o en tu experiencia, siempre yo debo incrementar tal vez un presupuesto considerando el riesgo del proyecto. ¿Cuál es ese porcentaje de riesgo que tú tal vez me podrías decir que tengo que considerar? No hay una estructura o un estándar para decir, por ejemplo, más o menos presupuesto. No hay una estructura estándar para decir, sí, tenemos que considerar algunos riesgos. Podemos hacer un mapa de riesgos inclusive, que ya no tendría que ver con el proyecto. Pero no hay una estructura que podría decir, por ejemplo, si yo digo $10,000, pero se me va a ir el presupuesto a 15,000 o a 9,000. No hay un estándar. Lo que yo trato de hacer, o lo que se trata de hacer, es que las actividades que está desarrollando traten de cumplir con el presupuesto, pero con los recursos adecuados, principalmente si son proyectos de infraestructura, con la mano de obra, porque la mano de obra, es decir, las personas, es lo que en mayor presupuesto se va a llevar el proyecto. Pero no hay un estándar, o sea, no te puedo decir el 5% o el 10%. Todo depende de la coyuntura. Supongamos, por ejemplo, se me ocurre, voy a hacer un proyecto de asfaltado de una calle, ¿verdad? Pero con estos climas empieza todo a llover. Y entonces el tiempo que estuvo planificado tengo que incrementarlo porque no puedo trabajar en la lluvia, ¿verdad? Y al incrementar este tiempo, obviamente incrementa el proyecto. Y al incrementar el proyecto también incrementa el costo.
Sí, no sé si estuvo un poco claro o un poco confuso. Sí, más bien gracias. Sí, es lo que siempre ha quedado esa duda, ¿no? De que cómo puedas evaluar un poco más el tema del proyecto, porque hay muchas variables, ¿no? Incluso ahora el tema de pandemia, no hay cierto tipo de materia prima, no hay cómo traer productos, entonces a veces eso se sale de las manos. Claro, eso se sale de la planificación, por ejemplo, se sale de la planificación y se sale de la estructura del proyecto, porque hay cosas que nosotros no lo podemos manejar y el momento que dependamos de terceros, ahí se complica más nuestra planificación. Por ejemplo, este proceso de pandemia, digamos que queríamos hacer, se me ocurre otra vez, un hospital, sí, pero con este proceso de pandemia no hay los recursos y los recursos se están asignando a otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces ya se me complica un poco más. Entonces, no hay un estándar o una política que diga tiene que ser el 5% o el 10%. No hay un estándar. En ninguna parte. Ni siquiera el Ministerio de Finanzas tiene un estándar establecido. Ni el SEMPLAX, que es el que revisa los proyectos. Yo tengo allí, Gracias. disculpa, otra consulta. Perdón, no te la dije la otra. Mi enfoque no es tanto más la construcción, sino de dar temas de servicios. Entonces, en el tema de servicios hay otras variables que, ejemplo, es la atención ciudadana. Cuando tú no cumples una planificación, ¿cuál sería tu recomendación para justificar ese no cumplimiento tal vez de actividades o de tareas? ¿Y cómo yo podría justificar eso y presentar? Ya. Bien, cuando tenemos este tipo de elementos, este tipo de elementos, lo que podemos hacer y lo que nos permite hacer Project es una reprogramación. La reprogramación quiere decir que yo voy adaptando las tareas, voy adaptando las tareas, voy adaptando los recursos, tratando de que no se me vaya de mi presupuesto, tratando de que no se me largue mucho el tiempo, de hecho se va a alargar el tiempo, va a subir un poco los recursos, pero digamos, tengo un presupuesto de 10.000, no lo puedo hacer reprogramar para que se haga 20.000, por ejemplo, pero sí lo podré reprogramar para que se haga unos 12.000, unos 13.000, ¿de acuerdo? Esto se llama reprogramación. Esta reprogramación me va a permitir trabajar en ese estándar, no en ese estándar, sino en ese conflicto que teníamos, ¿cierto? ¿Cuál es el mayor, el menor porcentaje que yo podría trabajar? Eso ya dependería de qué, de la reprogramación. Por eso se recomienda que dentro de algunas tareas se ponga holguras. Por ejemplo, decía, este proceso de bienes o servicios que vas a brindar va a durar una semana. Pero como tú no sabes si es que eso va a ser de carácter físico, de carácter virtual, ¿qué es lo que va a hacer? Le voy a poner una semana y media, por ejemplo. Tú ya estás manejando dentro de tu planificación eso, tratando de prever, qué sé yo, el clima, por ejemplo. Porque tú dices, posiblemente en esta semana llueva. ¿Por qué? Porque ya tenemos un estándar que está lloviendo, ¿verdad? Entonces ahí tú estás manejando las holguras dentro de las tareas y está dentro de tu planificación. Entonces no te irías fuera de tu presupuesto, no te irías fuera de tu planificación. Pero controlar cosas que se van de las manos ya es bastante difícil. Por ejemplo, la pandemia no podemos controlar, o sea, eso ya es bastante difícil, eso ya es complicado. Por ejemplo, este proceso de capacitación precisamente debería ser presencial, pero por circunstancias, la coyuntura, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerlo de carácter virtual. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más alzó la mano? Me parece que era María Gracia. Sí, yo tengo dos preguntas en realidad. La una, con respecto a la reprogramación. De lo que tengo entendido, siempre que se reprograme va a subir el costo, va a aumentar el precio o puede disminuir la calidad. En los casos de reprogramación, ¿qué porcentaje es un porcentaje adecuado que sube el costo, el tiempo o que cambie la calidad? O sea, que ¿hay algún porcentaje? Y también la otra pregunta que tenía era con el tema de los imprevistos que estaban hablando, si es que hay algún porcentaje adecuado de imprevistos que se pueda incrementar al presupuesto o tomar en cuenta antes para ya tener asignado un valor, digamos. No, compañera, o sea, lastimosamente, como les digo, no hay un estándar, sí. Lo que tendríamos que trabajar es en función a proyectos similares que han trabajado anteriormente y ver, por ejemplo, miren, la coyuntura de la pandemia, ya llevamos un año.
y nadie pensó que se iba a dar de estas características, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, planifiqué generar un proyecto en 6 meses, justo en este periodo de pandemia, posiblemente ese proyecto ni siquiera se lo desarrolló. No hay un estándar, no hay uno que te diga 5%, 10%, 15%, 20%, o una holgura que yo maneje 10 días, 5 días, sino que vamos a tratar de hacerlo más, subjetivo, se podría decir, tratando de considerar algunas cosas, pero no podemos considerar cosas que se nos van fuera de nuestras manos. Pero lastimosamente no hay un estándar, no hay una regla que te diga, puedo trabajar así o no puedo trabajar así para aumentar o disminuir tareas. No hay. Ya, gracias. Ok. ¿Y Marco, me parece? ¿O Marco ya participó? Me olvidé de bajar la mano, disculpa. Ah, ya. Y gracias y listo. No, a ver, déjame ver. Si es que tiene alguien alguna otra pregunta, por favor. Buenas tardes. Buenas Yo tengo tardes. una consulta. Dígame, por favor. Cuando en un proyecto existe inversión público-privada combinada, ¿cómo sería el retorno, por ejemplo, de los capitales? ¿Hay digamos, alguna ley, porcentaje, o cómo se manejaría eso? Ya, cuando hay una inversión pública o privada se llama un proyecto de inversión mixta. Sí, este proyecto de inversión mixta, perdón, debe ser generado con políticas adecuadas, es decir, donde quien mayor invierte debería tener la mayor ganancia. Y o sea, eso sería la realidad, ¿verdad? Pero eso depende de las políticas que genere cada una de las partes, porque el Estado puede generar políticas con respecto, como les digo, a las concesiones de las autopistas. Entonces, las concesiones de las autopistas dicen, ¿sabe qué? No le voy a cobrar estos años, pero después todo ese capital que usted está recaudando va a ser para la empresa privada, se me ocurre. Eso ya son políticas que van desde las dos partes, que debe ser una estructura adecuada, obviamente, que tiene que tener varias aristas, tiene que ver la normativa, tiene que ver la política, tiene que ver la constitución. Todo esto tiene que ver tanto la constitución del Estado, la constitución nacional, como las políticas internas, la constitución de cada empresa, dependiendo del tipo de proyecto de infraestructura que lo haga. Principalmente esto se da con los proyectos de infraestructura, principalmente, como les digo, carreteras, puentes, sí, en ese tipo de concesiones. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por sus aportes. Si no hay ninguna otra pregunta más, daríamos por finalizar. Carlos Bustos. Y abajo. No, Carlos Bustos quiere participar. Sí, no, yo intervine ahorita, ya voy a bajar la mano, gracias. Ya, gracias, disculpe. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, les agradezco mucho, compañeras, compañeros. Ha sido de gran aporte esta videoconferencia. El día lunes tendremos otra videoconferencia y ya les voy a compartir el enlace, lo voy a dejar en la plataforma para que usted pueda acceder y con eso ya trabajaremos prácticamente. Yo espero que por la tarde, a más tardar el día de mañana, voy a compartir el instalador para que usted pueda instalar en su máquina, ¿de acuerdo? Si usted tiene algún problema con respecto a la instalación, con respecto a algún tema, alguna estructura, por favor hágalo por mensajería interna o directamente a mi correo, @contraloría.gov.es, jcortés@contraloría.gov.es. Déjenme ver si lo puedo poner en el chat. jcortés@contraloría.gov.es. Bien, para cualquier inquietud lo puede hacer directamente al correo, lo puede hacer por mensajería interna. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta sesión, esta charla del curso Project aplicado al control de proyectos. Nos estaremos viendo el día lunes. Muchas gracias. Buena tarde y cuídense en la medida de lo posible. Un abrazo a la distancia. Gracias, Jorge. Un buen fin de semana. Gracias, de igual manera, un buen fin de semana. Gracias. Gracias. Buen fin de semana.
Gracias. Buen fin de semana. Gracias. Gracias, compañeros. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.